El panel capas es de suma importancia en Adobe InDesign porque nos permite organizar de una mejor forma todos nuestros recursos y elementos. De esta forma podremos tener organizado en cada una de las capas por categoría los elementos que estemos creando, y así también podremos bloquearlos o quitar su visualización si así lo necesitamos. El panel capas lo podemos abrir desde el menú Ventana, Capas. Y si ya hemos utilizado algún otro programa con capas como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, ya tendremos una noción de cómo este funciona. El panel capas funciona mucho más similar a las capas en Adobe Illustrator que en Adobe Photoshop, ya que InDesign no crea una nueva capa por cada elemento que añadimos, y podemos tener todos los elementos de un documento asignados a una misma capa. Dentro del panel capas encontramos en la parte superior el icono de la visibilidad, que es representado por este icono de ojo que vemos. Cuando está activado y el icono es visible, también nuestro contenido es visible, pero si lo presionamos para quitar la visibilidad, desaparecerán todos los elementos que están en esa capa. Activaré nuevamente la visibilidad y a la par tenemos un recuadro que se encuentra vacío. Este recuadro permite activar el bloqueo de la capa. Si está vacío, la capa está desbloqueada y nos permitirá mover todos los elementos según lo necesitemos. Si por el contrario la capa está bloqueada y presionamos un clic para activar el bloqueo, aparecerá un icono de candado, y en ese caso no podremos mover ninguno de los elementos que se encuentre en esa capa. Reconoceremos en primera instancia que está bloqueada porque la flecha del cursor se convierte en un lápiz con un signo de no permitido. Desbloquearé ahora la capa y luego tenemos el color de la capa, que nos permite reconocer cuáles elementos pertenecen a esta capa. Si vemos nuestros controladores, cuando seleccionamos cada una de las formas y el texto, son de color azul, y eso es porque nuestra capa tiene un color azul asignado. Luego tenemos el nombre de la capa. Sobre el nombre podremos hacer doble clic y nos aparecerá la ventana Opciones de capa, en la cual podríamos cambiar el nombre. Cambiaré el nombre a Formas y podemos seleccionar un color diferente. La primera capa que crea el programa utiliza el primer color que vemos en la lista, y la segunda, tercera y cuarta capa van utilizando en ese mismo orden los colores, aunque también podemos seleccionar un color diferente si lo queremos. Yo mantendré el color azul claro seleccionado. Y en la parte inferior tenemos más opciones para poder personalizar la capa, como crear una capa bloqueada o crear una capa que tenga las guías bloqueadas. Dejaré los elementos marcados de manera predeterminada y haré un clic en OK. Ahora mi capa se llama Formas. Al final veremos que tenemos un recuadro, y ese recuadro permite seleccionar los elementos y cambiarlos entre capas. En este momento no tengo ningún elemento seleccionado, pero la capa sí está seleccionada. Aún así, el recuadro se mantiene en un color gris o transparente. Si selecciono cualquiera de los elementos, ese recuadro se vuelve de color azul, del mismo color de la capa, y ahora está resaltado indicando que tengo un elemento seleccionado. En la parte de abajo del panel tendremos los iconos para crear una nueva capa y para eliminar las capas seleccionadas. En este momento este botón no está activo porque no puedo tener un documento que no tenga ninguna capa y debo de tener como mínimo una. Haré un clic en el botón Crear nueva capa y ahora el programa asignará un color diferente a esa capa. Además la nombra como capa número 2. Como quiero cambiar el nombre, haré doble clic y cambio el nombre de capa 2 a textos.
Para poder mover un elemento entre otro, debo de hacerlo utilizando el cuadro de selección. Así que el primer paso es seleccionar el elemento que voy a mover. Como lo moveré a las capas textos, utilizaré estos tres elementos que tengo. Selecciono el primero, hago un clic sobre el selector de elementos y sin soltar arrastro hasta colocarlo sobre el recuadro selector de elementos de la capa a la que lo quiero transferir. Y ahora suelto. Una vez que se ha cambiado de capa, se resalta el indicador de elementos seleccionados y podemos ver que el cuadro delimitador y controladores de este elemento ahora es de color rojo, del mismo color de la capa creada. Ahora añadiré esos dos textos. Selecciono el bloque que necesito cambiar de capa, voy al seleccionador de capa, hago un clic y ahora lo muevo hacia la siguiente capa. Haré ahora lo mismo para el tercer texto. Selecciono el texto y muevo desde el selector de elementos y capa hasta donde lo quiero colocar. Si creamos más capas, también podemos reorganizar cada uno de estos elementos. Así que haré un clic en crear nueva capa y esta la renombraré como triángulo. Presiono Enter. Y en esta capa colocaré la forma triángulo. Selecciono el triángulo en mi área de trabajo, voy al seleccionador de elementos y lo muevo hasta la capa triángulo. Veremos que ahora el cuadro delimitador se vuelve verde, exactamente del mismo color de capa. Y haré lo mismo con el elipse. Creo una nueva capa, hago doble clic para renombrarla y ahora la cambio a elipse y presiono Enter. Voy al seleccionador de elementos porque ya tengo seleccionada la forma y lo muevo para colocar en la capa superior. Ahora a la capa formas, que únicamente tiene asignado el recuadro, le cambiaré el nombre de formas a rectángulo. Y ahora ya tenemos cada uno de estos tres elementos distribuidos en capas y los tres textos en una única capa que me permite organizarlos. Si ya no necesitara la capa triángulo, podría seleccionarla y hacer un clic en eliminar capa. Cuando hago un clic, si esta capa contiene algún elemento, me indica que la capa triángulo tiene algún objeto. Si deseo eliminarla de todas formas, al aceptar, estará eliminando la capa y todos los elementos que contenga. Presionaré comando Z. Para finalizar, también debemos saber que podemos reorganizar las capas. La capa que está mucho más arriba estará por encima de todas las otras capas a nivel de organización. Mis capas textos, por ejemplo, si los coloco sobre las otras formas, están encima de esta. Y eso es porque la capa textos es la superior. Si hago un clic sobre la capa, aparecerá una línea gris que me indicará dónde puedo colocar esa capa. Y si la coloco abajo del triángulo, ahora mi capa textos está abajo del triángulo. Por lo tanto, mis elementos de esa capa quedan ocultos por esa figura. Lo mismo pasaría si bajo la capa textos abajo de elipse o si la dejo al final. Entonces, los otros elementos, por estar mucho más arriba en organización de capa, cubrirían esos elementos. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta cuando estemos decidiendo cuáles son los elementos que deben de estar al fondo y los que deberían de estar al frente. Este es el funcionamiento general del panel de capas y nos sirve para poder reorganizar todos los objetos que necesitemos. Es importante que lo podamos ir utilizando para ir trabajando de manera organizada y que también podamos crear una capa para nuestros marcadores. De esta forma siempre podremos colocarlos
sobre cualquier otro elemento que querramos que sea visible.